Masacre nace en el municipio de Loma de Cabrera, en la provincia de Dajabón, el cual delimita la frontera entre Haití y República Dominicana desde el año de 1777, cuando se suscribió el Tratado de Aranjuez. Los haitianos, desde el año 2021, han generado un conflicto con respecto a este río, toda vez que desde entonces pretenden desviarlo para suplir de agua un canal de riego agrícola que en ese año se estaba construyendo en Haití. Por este motivo, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, envió una nota diplomática al gobierno haitiano cuyo contenido no trascendió. Sin embargo, el vicegobernador del departamento noroeste de Haití, Louis Joseph, defendió el desvío del río y pidió comprensión al pueblo dominicano al considerar que esas aguas las necesitaban los haitianos. Las excavaciones del canal para desviar el río Masacre se detuvieron, pero recientemente se han reiniciado, ocasionando que el presidente Abinader dispusiera el cierre de la frontera por Dajabón y que una comisión del gobierno dominicano se reuniera con autoridades haitianas con el fin de paralizar esos trabajos que se le atribuyen a empresarios del país vecino. Ante esta situación, se debe apoyar toda iniciativa de nuestras autoridades para obtener de manera definitiva el cese de los trabajos de ese canal en la frontera, y las autoridades haitianas deben intervenir en este sentido para evitar provocaciones innecesarias entre dos naciones obligadas a convivir en paz y en colaboración recíproca. Ahí estaba el doctor Luis Yepes Uncar, como todos los lunes, con su comentario actualizado sobre lo que acontece en República Dominicana, y recordamos que el doctor Yepes Uncar aspira en la circunscripción 1 del Partido de la Liberación Dominicana a ocupar una curul a partir del 16 de agosto del año 24, así es que cuando usted lo vea por ahí, dígale que lo va a apoyar para que sea diputado del país. ¿Perdió un voto él? Perdí un voto. ¿Cómo usted va a votar en Baní? Sí, yo voto en Baní y yo voy a votar por mí. Exacto, usted va a votar por usted. Sí, pero estaremos juntos. Yo sé que él va a tener los votos suficientes para que estemos juntos en la Cámara de Diputados. Doctor Andújar, hay una parte, antes de usted continuar, los hombres rana, ¿cuál fue el perfil que se buscó en la Marina o para que estos hombres pertenecieran a ese cuerpo élite? Primero tenían que ser militares y el primer grupo lo buscaron en todas las Fuerzas Armadas. Hay algo, Abigail. Póngame la portada del libro, por favor. Hay algo ahí que yo pude demostrar en el estudio, que tenían que llegar sabiendo nadar y subir coco o palmacana. Tenían que tener un nado natural o subir coco. Bueno, en el caso de quienes son los ranas, resultaba que de Caldera habían 7 y del pueblo de Baní 2, entonces habían 13 que casaron con mujeres de Caldera, y Caldera hizo el grupo más grande por los que tenía y por los que 13 más 9 eran de allá entonces. 7, 2, 9 y 13 que buscaron sus mujeres allá. Caldera era el Baní bonito de antes, o sea, era el Baní bonito. Entonces, un rana tenía una alimentación: huevo, carne, leche, y pescado diario. Era un cuerpo élite y así lo alimentaban. Sí, entonces era una persona que diariamente caminaba y nadaba, entonces el cuerpo no tenía grasa en ningún lado y eran expertos por lo físico. Entonces, bueno, cuando se estudia ¿Cómo un hombre como José Antonio Abú, que yo lo conocí siendo niño y me llegó a sentar en su pierna, él, cuando andaba huyendo de esa acción criminal que
que le lanzó el gobierno de Balaguer, y que andaba huyendo en los campos de Fantino, de Sánchez Ramírez. ¿Cómo un hombre de la estatura de tan bajo tamaño fue tan intrépido en el cuerpo de hombres rana? Esa fue la característica de los hombres rana. Grandes habían dos, uno apellido familia y uno Johnson, Jerónimo de Samaná. Con Trujillo, la alimentación del dominicano no daba para tener tamaño, para que ustedes sepan. Ahora, ustedes que tienen esos hijos grandes como Abigail Soto, la gente no tenía buena alimentación. Entonces resultaba que los italianos querían hombres grandes y no había hombres grandes, pero entonces iban a buscar a 15 pies una arenita. Entonces ese chiquito traía la arena y lo dejaban, porque entonces tenía la capacidad de que podía bregar con el mar bien. ¿Entendiste cómo era el asunto? Pero no había hombre grande, no había hombre grande. Entonces, ¿qué pasa? Puerto Plata, Nagua y Montecristi tiene 13. Samaná tiene 11 de los dos lados de la bahía. Pero el lugar que más tiene es Villa Duarte y la capital. En Villa Duarte habían 13 hombres rana, porque en el 65 y hacia atrás, la gente de la capital, los muchachos donde aprendían a nadar en el río Sama. O sea que cuando se estudia, por ejemplo, la parte que Abigail está diciendo, eso es el río Yuna. Él nadaba, Silvio, era en Cuayá, Río Grande y en Camú. Sí, pero bueno, hay un sitio que se llama Ciénega Vieja, de otro lado para allá. Sí. Todo el cauce del Yuna tiene 20 y pico de rana, Abigail. Entonces resultaba que los de Baní aprendían a nadar, ¿sabes dónde? En el río Baní, no en el cosa. Y cuando el estudio se da, resulta que el que aprende a nadar en río, las aguas más pesadas y aguanta más el entrenamiento. Entonces, en el caso de lo de Caldera, sabían subir coco. En el caso de lo de Samaná, figúrate, Abigail, subían coco por paga para darle comida a la familia. Sí. Cuando lo obligaban a ponerse la bota, que la bota le dio un gancho, ellos no querían, porque ellos sabían subir descalzo. Entonces resultaba que tenían esa situación natural, eran buenos nadadores y eran subidores de palma. Entonces un solo o dos no sabía bregar con el nado y tenía que aprender ese mismo día, y un solo dos no subía a bregar con el coco y tenía que aprender. Entonces eran los muchachos más diestros que había en cada comunidad, eran los que llevaban los deportes del pueblo, eran fuera de serie. Entonces resultó que ese grupo de hombres eran fuera de serie. Una característica era el tamaño. Entonces, para escalar los edificios por las cañerías, eso fue fácil. Pero recuerden ustedes que es con los vietnamitas que se sabe que un hombre chiquito puede pelear bien. Para los italianos, ellos querían hombres grandes, pero no habían. El desempeño de los ranas fue perfecto. Y también hay una ametralladora que ellos usan, que es una M1 cortica, que Trujillo la hizo aquí, esa ametralladora, porque había que dar una vuelta y era más fácil. Entonces resultó que esos hombres, que no habían grandes, tuvieron el buen desempeño en la guerra, se tiraban de una segunda... Pero tampoco es que eran chiquitos, todos no, tenían 5'7", sí, 5'8", sí, 5'6". Pero no era un comando para un español ni para un alemán. No era para un... Mira la ametralladorita, esa la hizo Trujillo. Ese tiene ahí las botas. La bota, Trujillo trajo una sola y la armó toda. Eso era una bota de paracaídas. Y la daga de mando, que es el cuchillo que no tiene el serrucho, ese era el que yo tiraba. Yo no sé si tú te recuerdas, porque... Claro, me la tiraban de lejos y eso estaba ahí, ¡pam!, clavaba en el punto. Tú tuviste que haber agarrado la de Tali, porque yo la tiraba con la de Tali. Yo agarré todos los hombres ranas. Yo iba a ser de la cuarta, pero la cuarta no llegó, por la tercera no pudo por la revolución, pero sí, todos los jóvenes... Si él pudiera poner el cuchillo o la daga. Mirábamos los ranas. Mira, esa es la daga. Sí. Eso, ellos estaban entrenados para matar usando esa daga sin que la gente llorara, dándole una puñalada al hígado. Eso era un entrenamiento que le dieron. Esa era la daga de mando, esa era su arma. En boxeo hay un término de cuando le dan abajo en el hígado, dice lo puyó, sí, que viene de esa historia. Sí, de eso. Bueno, entonces fue un cuerpo así, fuera de serie. Eran muchachos de todo el país. Habían también de la parte del sur, de donde no hay mar, como es el caso de San Juan, que había un apellido de Urocié, un apellido Terrero, que está vivo todavía, Manuel Terrero, y un apellido Méndez Lama y un apellido Valenzuela, que son apellidos muy
muy de San Juan. Es el primer libro real escrito por uno que vivió desde que nació, conoció desde que nació a los hombres rana, desde marino hasta que todas las travesías que hicieron. Es el doctor Rafael Andújar. Este que está hablando no fue que buscó la historia. Sí. Él buscó datos para confirmar, pero todos esos datos que el doctor hablado los conocía, porque justamente el doctor Andújar tiene varios familiares que fueron hombres rana. 4. Y que conoció los hombres ranas. Lo primero era que muchas veces los hombres ranas bajaban a una profundidad que hoy con oxígeno no baja mucha gente. Bueno, muchos buzos, de lo que se llaman buzos hoy, sí, con oxígeno, con tanque, no llegan a donde llegaban los hombres ranas sin tanque. Bueno, Abigail, mira, un buzo americano solamente baja el calado de un portaavión, que son 30 pies, y los ranas dominicanas podían bajar el doble de eso. Que hubo una competencia, bueno, que la ganaron, que la ganaron. Hable eso, doctor. Sí, bueno, pero es bueno. Para que la gente sepa que eso está en el libro y pueda aprender que hubo una competencia de los hombres ranas dominicanos. Con los del Army de Estados Unidos. Un grupo del Army de igual cantidad y los dominicanos, ese grupo de hombres ranas le ganó la competencia. Sí, porque el de aquí estaba. El Army de Norteamérica. De Norteamérica, sí. El de aquí estaba preparado para nadar como se caminaba. Entonces, el hombre rana dominicano no nadaba rápido como el americano. Salía nadando como terminaba nadando. Pero es bueno que mucha gente aquí no lo sabe, que Salinas a Caldera hay 3.9 kilómetros y un rana salía de la base de Caldera hasta Salinas. Eso lo hacían ellos hasta 2 veces por semana. O sea, nadaba 3.9 kilómetros. Eso es algo increíble. Pero algo que quiero decir también, que el libro lo hice yo, pero es bueno que sepan que ese libro fue llevado al Archivo General de la Nación y el Archivo General de la Nación, una junta directiva lo aprobó. Patrocinó. No, lo aprueban primero y después que lo aprueban lo mandan a editar. O sea que este libro pasó la revisión del Archivo Nacional de la Nación. Diga que es un libro de consulta para todo aquel o aquella y es bueno, que quiera conocer la historia del cuerpo especial. Mira, Abigail, una vergüenza para las Fuerzas Armadas es que este cuerpo siempre lo han escondido, cuando debería ser el orgullo de haber tenido el cuerpo élite militar más grande que el país pudo tener, porque los americanos deciden que no podía haber un cuerpo de esa condición aquí. Los cuerpos élite que hay ahora son los que los americanos Por aceptan. eso la campaña de cerco y aniquilamiento que lanzaron contra quienes participaron en ese cuerpo élite. Sí, bueno, entonces a ellos terminaron dándoles visas y residencia americana. A los que no se fueron, lo agatillaron, como es el caso de Abu, que él habla, y a Mirka. Entonces el grupo que se salva... Usted sabe que la historia dominicana desconoce que contra Silvio Abu, José Antonio Abu, como aparece ahí, hijo de Yuse y de Felicia, que nació y vivió en Piñavieja su familia, aunque Yuse era árabe, se lanzaron los operativos de persecución que nunca en la historia de Balaguer se repitieron. Sí, no, y a él lo apresaron en Caldera, él rompió una seguridad de una cárcel, Abu fue famoso. Pero bueno que se sepa que los americanos se lo llevaron, ¿verdad? Le dieron seguimiento un primer año y después lo dejaron. Después lo soltaron. Esos ranas estaban en capacidad, si se habían dedicado a robar, para hacerse ricos en segundo en los Estados Unidos. Bueno, hay una prueba, Stalin, yo no sé, yo se la comenté, sí, que en un edificio en el Queen vivían en un 4º piso y ese día es un incendio. Y justamente Stalin va llegando, están los bomberos, no quieren subir porque es un 4º piso, y Stalin llega y dice, Anita, ¿y dónde que están los documentos? Los documentos están en tal sitio, y Stalin voló por encima de los americanos, sí, subió sin la escalera al 4º piso, salvó los documentos, y cuando llegó abajo, esos americanos le hicieron un aplauso terrible. Mira, sí, yo me engranojo porque hoy Stalin ya está viejito, un abrazo, mi hermano, un abrazo negro, pero esa vaina generó un aplauso de los bomberos norteamericanos, sí, que se lo querían inclusive llevar. Pero él, oigan bien, ese hombre rana llegó a Nueva York y consiguió un trabajo, y en ese trabajo duró casi 50 años. Bueno, entonces hicieron su familia, hicieron su familia en Estados Unidos. Muchos tienen hijos que fueron al Army, Quesada tiene hijos que fue al Army, para que tú sepas, el Army. Y hay otros que se convirtieron en ingenieros que hacen los planos de guerra de los Estados Unidos. Y hay que decir en ese libro del doctor Andújar, que vuelvo y lo reitero, lo recomiendo, que aquí hay gente que han vivido de la historia de los hombres ranas, hasta se visten de negro. Sí. Oiga bien, han conseguido hasta pensión y no fueron hombres ranas, y no fueron hombres ranas.
para que se sepa. Sí, bueno, porque fue un grupito de hombres rana, porque era muy difícil los entrenamientos. Bueno, entonces... Y yo digo, la verdad es que, y los muchachos de ese tiempo, yo vine para la capital 12 años, pero esa era la aspiración de todos los jóvenes que teníamos inquietud, pues cuando uno veía a un Stalin, a un Rubén, a Eddie, a Luis, a Espinal, esos tigres, cómo brincaban y cómo hacían esos ejercicios, en el caso de corría, uno se admiraba de eso. En el caso de Espinal, él ya tenía curso de nado, porque él estudió allá en Dajabón, Sí. en su sitio, y también él tenía algunos cursos de algo él sabe de la cosa de la tierra. Bueno, Él era agrónomo. sí. Lo que yo te quiero decir es que fue un cuerpo élite, no se va a repetir. La pena es que se ha escondido. Yo creo que ahora salió todo, yo lo pude sacar todo, el archivo lo pudo realmente resolver. Salió todo para que, en vez de darle vergüenza a los militares dominicanos, que les dé orgullo haber tenido un cuerpo así, que no se va a volver a repetir. Yo le haría una pregunta a Rafael Andújar, porque ustedes ponen 50.000 nombres. A mí me enseñaron, en la escuela que yo aprendí periodismo, que los periodistas, un nombre y un apellido. Los peloteros, un nombre y un apellido. Los artistas, un nombre y un apellido. Pero usted se pone el doctor Rafael, que yo, ¿cuánto Andújar, que yo qué? No, Rafael Andújar. Eso ¿Usted fue. se considera? No. Chequese el libro. No, pero que el libro está bien. Tiene dos nombres y dos apellidos. No, pero que el libro tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Doctor Andújar, ¿usted se considera un narrador, un compilador o un historiador con esa obra Los Hombres Ranas del 1965? La realidad ahora es que yo, por haber escrito eso, llevarlo al archivo y el archivo depurarlo y sacarlo, ahora yo soy un historiador, o sea que usted va a tener que decirme a mí, historiador, una cosa que a usted no le va a agradar. ¿Cómo que no? Pero usted está obligado. Usted mereció la atención usted mereció de Roberto Casá, uno de los grandes historiadores de América Latina que nació en República Dominicana. Mira, esa es mi mamá, mira qué linda era, mira a mi tío y mira a mi otro tío. Entonces, miren. El nombre que yo mencioné ahorita, ese que está ahí con esa carita ahí. Mire lo que pasó. Rafael Stalin Martínez. Un día en la mañana, Papá Mazú, yo estaba ahí, tenía 8 años y me recuerdo todo, le dijo, Elena, usted le va a decir a Stalin que busque a Darío con todo y fusil y que lo esconda, que el apoyo a la guerra es a Stalin, no al marino. Yo me recuerdo como ahora mismo. Mamá fue a la capital y vino. Sí, ya Stalin guardó a Darío. Darío era el chiquito, recuérdate. Sí. Ya guardó a Darío. Que era marino. Sí, entonces mandaron a buscar a mamá al otro día. El comandante de la base, Alejo Román Núñez, llegó un jeep con un fusil y montaron a mamá. Y resulta que cuando ella vino, dijo, tenemos que irnos. Y nos mandaron para Matanza. Deportados. Entonces después FEFE resolvió como a los 4 o 5 meses y podemos volver a carrera. Mire, la verdad es que se vivieron historias. Por ejemplo, a mí me tocó como muchacho, Abigail Peña, los que nos están viendo, el doctor Andújar sabe cómo fue eso, que en plena revolución... Lo saqué de política yo a usted hoy y a Andújar. Sí, en plena revolución, Perelló Soto, que era un coronel de los más aguerridos de las Fuerzas Armadas y más probado. Más repudiado, pero muy guapo, un hombre de pantalones. Probado porque era guapo. Oiga, un hombre de pantalones, Perelló Soto coge un día, como iba siempre, hermano de mi abuela, y llega a mi casa esa tarde, un domingo en la tarde. ¿Qué sucede? Que había un bar de Ángel Bar y al momento llega Monte Arache con un grupo de hombres ranas, pero ¿qué pasa en mi casa? Que Stalin Martínez es justamente el esposo de Anita, sobrina de Manuel Perelló. Sí. Manuel Perelló sabe que los ranas están en el bar de Ángel Bar con Monte Arache, andaba con un solo militar, con un fusil. Y le dice a mi mamá, Cristiana, pero tú tienes que tomarte una cerveza porque aquí estamos tomando, yo estoy tomando whisky y mi mamá que no bebe, no, sí hombre, sí, pero era para provocar y manda al guardia a que entre al bar de Ángel Bay con el fusil a comprarle una cerveza. Sí. Que yo no sé ese guardia que se hizo, pero ese guardia se ve que uno, andando con él nada más, se ve que uno de los hombres más guapos del país, porque mire, eso era por orinarse, Abigail, en plena revolución, eso en Sabana Buey. Los viejos de Sabana Buey llamaron al abuelo de Rafaelín y los viejos todos, en ese tiempo, señores más jóvenes, se reunieron y Manuel Perelló entonces
le dijo, oye, yo no me voy. Sí, yo no me voy, esta es mi casa, esta es mi familia. Entonces hablaron con Monte Arache, y Monte Arache, el problema era en mi casa que estaba, porque el problema era de Stalin. Y entonces Monte Arache optó por retirarse de Sabana Buey. En Caldera, en plena revolución, llegó... O sea, que tenía más capacidad de raciocinio Monte Arache que claro que sí, porque Monte Arache era que tenía el don de controlar. Monte Arache andaba con un grupo de hombres ranas. A mi casa lo más que iban a tirarle, digo, no le iban a tirar, porque Monte Arache respetaba también a mi familia. No, era amigo. ¿Tú me entiendes? No le iban a tirar, pero Monte Arache borraba eso en 5 minutos, porque Perelló solamente andaba con guardia. Sí, mira, oye lo que te voy a decir. Pero con tan solo decirle que a Silvio Abú, porque ojalá que usted se entusiasme, se enamore y siga investigando. Creo que hay gente todavía, hay 2 o 3 personas en Piña Vieja que le pueden... Usted sabe lo que es lanzar una ofensiva con operaciones especiales, los cazadores de montaña, y más de 200 uniformados, Silvio Abú, escapársele en medio de la noche, de la oscuridad, rodeado. Es que estaba preparado. Él solo. Es que estaba preparado. El día de Abigail está diciendo, se dijo cuando salieron de allá de Sabana Buey, que lo iban a esperar en la fortaleza. Sí. Y la gente estaba vuelta loca. ¿Qué espera de fortaleza? Lo dejaron pasar tranquilo. Había manera. La gente tenía miedo. Sí, no había manera. Un equipo que infundía terror. Pero esa experiencia me tocó vivirla. ¿Usted cree que el doctor Manuel Escoto Minaya sabe de la historia de los hombres ranas? Pero va a leer el libro y yo le recomiendo ese libro, porque aquí hay dirigentes de izquierda que le han mentido al país con respecto a la Revolución de Abril. En ese libro el doctor Andújar quedan desnudados y puestos de mentirosos, que yo no lo he hecho, pero el doctor lo hizo con el libro. Ese libro, señores, búsquelo para que usted, que es más joven, conozca la historia de los hombres ranas de la República Dominicana. Un cuerpo que, como dice el doctor Andújar, es irrepetible. Y yo le doy desde aquí a Gui, a Stalin, un abrazo. Sé que ellos no están viendo el programa en estos momentos, pero lo ven por YouTube. Un abrazo y decirle que nos sentimos orgullosos de que ellos en la Revolución de Abril le dijeron a los norteamericanos: ustedes son unos chivitos altos para nosotros, ¿por qué mejor arriba con presión? Y no abajo con depresión?